Saludar a Cristian Liva. Cristian, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo estás, Steven? Bueno, saludos para todos mis compañeros. La verdad que me va muy bien Mm. después de lo que pasó ayer, que uno empieza a pensar en el entretiempo y después cuando llega el segundo gol empezás a pensar que te volvés a tu país. Está bien, nosotros tenemos la responsabilidad de seguir cubriendo, pero no es lo mismo que se vuelven todos los argentinos. Y dio una muestra de carácter argentina, que es lo que estábamos esperando. Recién te escuchaba que decías que fue su peor partido. Si yo analizo cómo jugó Argentina, la verdad que para mí no fue su peor partido, para mí fue peor con Cabo Verde. Ayer, más allá de la reacción y la mentalidad, la frialdad que se le notó en los últimos minutos, los cambios que hizo Scaloni de movida para arrancar directamente el partido le dieron otro dinamismo. Ocurrió la fatalidad del gol, Argentina no sabía cómo llegar, después Messi erra un penal, viene una jugada, un cabezazo de McAllister, que tiene ahí en el punto del penal Julián Álvarez rápida, que no la puede meter, y eso ya lo empieza a complicar al seleccionado argentino. Pero bueno, acá se apeló a aquella actitud que a veces molesta muchas veces a los argentinos, es que creen que pueden todo, que se la creen, creen que pueden llegar a la cima, cuando a veces es muy difícil, y eso me parece que en los jugadores también se ve reflejado porque son parte de nuestra sociedad, y esta vez le rindió sus frutos. Sin duda, mira lo que dice Zinedine Zidane sobre el tema de Argentina. Argentina le ha mostrado al mundo que los campeones no son los equipos que nunca sufren, son los equipos que sufren, luchan y se levantan de nuevo. Un equipo que se negó a dejar morir su sueño. Fernando Salazar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas noches por allá. Y sí, honestamente yo concuerdo en el punto de que en este partido contra Egipto, Argentina sufrió de más, como no lo habíamos visto pues desde hace mucho tiempo, pero la capacidad de reacción que tienen los jugadores fue brutal. Prácticamente salvaron el partido en tan poco tiempo que tenían. Y Lionel Messi con sus genialidades, como siempre ya lo hemos visto, siempre sale adelante, siempre saca al equipo adelante, los impulsa. Y eso fue lo que vimos ayer. Esta Argentina para mí definitivamente es candidata a formarla a campeón del mundo y los va a pasar por encima de Suiza sin ninguna duda. Pero tampoco me confiaría tanto de los suizos, aunque vimos lo Hmm. que va a hacer, ¿no? Pero pues ahí Argentina, si me preguntan, para mí va a pasar por encima. Aritz, de las polémicas arbitrales del partido de ayer, Argentina-Egipto, ¿alguna realmente merece la pena la discusión? A ver, discusión hay porque hay un debate de índole mundial ahora mismo en torno a esas decisiones. Yo creo que el cabreo o el enfado de Egipto es desmedido. Si haces un análisis exhaustivo de las acciones, eh, pues la primera, con esa falta que rebobina, ¿no?, en su decisión el árbitro, para mí es falta. Y yo tengo la duda, y esto lo he hablado con algún árbitro, ¿dónde ponemos el límite temporal para juzgar una jugada? O sea, sinceramente, ¿esa jugada fue otra jugada respecto a la falta? Para mí no, para mí es la misma acción. ¿Por qué? Porque la pelota no va de un lado a otro, no la mueve uno o un medio centro, la cambia de banda, no, es directamente el contragolpe de ese jugador el que llega a la línea, al área contraria y acaba en gol. Por lo tanto, para mí es la misma acción y está bien pitada. Y luego la otra creo que no hay ninguna discusión. Julián toca la pelota y es el propio jugador de Egipto el que arrastra con el pie para golpear con Julián. Entonces, yo ahí no veo ninguna de las dos Mm. que sean jugadas como para que se haya montado este revuelo tan bestial a nivel mundial y que creo que tiene que ver más que nada con la sucesión de pequeñas decisiones en torno a Argentina, no solo en este mundial, sino en el anterior, que a las propias decisiones que vimos en el partido frente a Egipto. Interesante, era lo que discutíamos en la hora anterior en el programa La Polémica de Caracol y de Diario As, de las pequeñas sucesiones. Algo muy similar creo que era la teoría de Andrés Díaz. Sí, sí, Steven, porque, a ver, yo no digo, y lo repito, lo mismo que dije en la hora anterior, eh, que a Argentina le regalen un penalti, yo no digo que a Argentina le convaliden un gol que no es, yo no digo que a Egipto le hayan metido ayer la mano en el gol que no subió al marcador precisamente, como le explica Aritz, por mirar una jugada que sucedió a 75 metros del otro arco, sino que son situaciones que uno ve que no se repiten en otros partidos. Entonces yo digo, apliquemos el mismo reglamento para todos. ¿Cuál es el problema? Que al fin y al cabo,
creo que las decisiones terminaron siendo acertadas para un lado, pues cuando otro las cometa tiene que ser de la misma manera. O sea, a mí me quedan dudas de ciertas jugadas y ese es el argumento. Pequeñas cositas que a Argentina no le pitan, a otros sí. Cristian, ¿se está jugando con otro reglamento? ¿La selección argentina lo hace? ¿Juega con otro reglamento? No, para nada, pero está bien la polémica, yo la acepto. Lo que sí, nosotros que estuvimos en la cancha, vemos que en el primer gol de Egipto hay una falta previa de Paul en la mitad de la cancha, que no se cobra, llega el gol de Egipto y Messi lo protestó también, De Paul lo protesta, pero bueno, se lo cobran. Entonces digo, el tema es no quedarte en esto y estar siempre replicando, porque nosotros podríamos decir, fuimos recontra perjudicados. Era imposible que el árbitro después de la falta, Lisandro Martínez, no rebobine, porque aparte el central que falta ahí en el cierre del segundo gol de Egipto, que es anulado, es el que le hacen falta cuando va al ataque. Digo, Argentina, así como Argentina a veces parece que la favorecen, también la perjudican. Y yo te digo más, yo creo que lo peor que le pudo pasar a Egipto es hacer el segundo gol. Esto ya es un análisis futbolístico. Porque con el 1-0, la Argentina lo atacaba timorato, lo respetaba, esperaba, porque decía, bueno, al minuto 90, por ahí, hasta el minuto 90 podemos empatar y forzar la prórroga. Ahora, cuando Egipto después convierte el segundo gol legítimo, ahí es donde Argentina tiene que patear el tablero Scaloni rompe filas, mete a los jugadores y Argentina se va jugada al ataque diciendo, bueno, perdido por perdido, ya está, no me cuido más. Y ahí es donde viene el aluvión argentino y donde mete el primer gol y ya Egipto se notaba que había miedo en los jugadores de Egipto, que decían, no, esto es una película de terror, vamos a terminar empatando y hasta quizás perdiendo, y Argentina lo pasó por arriba. Yo creo que el segundo gol es lo que hace reaccionar a la Argentina. Con un 1-0, yo lo planteé muchas veces, o sea, con los periodistas después cuando hablamos, yo creo que Argentina la iba a pasar mucho peor. El 2-0, paradójicamente, ese que toda la gente quiere que le hubiesen cobrado, que no se lo anulen, es lo que hace reaccionar a la selección. Sí, aunque bueno, siempre era mejor remontar un 1-0 que un 2-0, pero lo hace más épico que hubiera sido por 2 goles. ¿Qué le pasó a Argentina defensivamente? ¿Por qué llegaba tan fácil Egipto? Porque los balones cruzados que llegaban eran muchos y los laterales nunca cerraron. Le costó muchísimo defensivamente a Argentina. Argentina tiene muchos problemas con los laterales, si bien Tagliafico ayer hizo un buen partido por momentos, pero con el lateral derecho Molina ha tenido muchos problemas. Los puntas abiertos de Egipto lo desbordaron constantemente y aparte Argentina no está acostumbrada a que le falten tanto el respeto. De hecho, ni Francia lo hizo en la final del Mundial, lo esperó. Acá Egipto salió a faltarle el respeto constantemente, pelotazos constantes, encima buenos pelotazos, y tienen adelante gente muy, muy fuerte y muy, muy veloz. Y lo atacaron por todas las puntas, le desbordaron los laterales, llenaron de centros por momentos. Argentina sufrió por lo que vimos contra Cabo Verde, que vos cada ataque decías, no, que no se meta en el área, que no se meta en el área. Después tiene 2 centrales para despejar bien, porque son 2 centrales de lujo, Lisandro, como el Cuti. Pero Argentina tiene muchos problemas defensivos y evidentemente también empieza en el doble 5 hay un problema porque avanza la selección rival avanza mucho. Eso es lo que va a tener que de alguna manera ajustar Scaloni, pero yo creo que contra Suiza ahí cambia, porque tiene otro estilo de juego, va a atacar en bloque. Suiza una selección europea, nosotros queríamos jugar con selecciones europeas, obviamente no con Francia, pero sino con el estilo de juego de selecciones europeas, porque a veces estas selecciones africanas corren muchísimo, te faltan el respeto. A ver, digo, no hay que respetar a Argentina, lo digo en el buen sentido, son desfachatados, van, te atacan, le quieren ganar a Argentina, y eso en esta Copa del Mundo lo está complicando. Dice a esta hora, voy a abrir un paréntesis para cerrar tema Argentina por ahora y volver en segundos. Dice Fabricio Romano en su cuenta que el nuevo director técnico de la selección de Portugal será Jorge Jesús. En Sudamérica lo recordamos con mucho agrado por lo que hizo en Palmeiras. Fue en Flamengo. Flamengo. Abel Ferreira es quien está en Palmeiras. Le fue muy, muy bien, muy bien. Y acaba de venir de la Liga Pro Saudí de ganar con el Al-Nassr. Entonces, pues me parece una gran elección, ¿no? Me parece el mejor entrenador portugués del momento. ¿Qué pasó con Bob Martínez, Aritz? No terminó de cuajar ese proyecto ni en Bélgica ni en Portugal. Bueno, yo ahí tengo mis clarísimas discrepancias. O sea, Roberto Martínez ha sido el mejor seleccionador de la historia de Portugal. Y ahí están los datos.
Ha ganado un título que es la Nations League, ha llevado al equipo a estar más cerca que nunca de las victorias y de las consecución de títulos. Tiene el mayor porcentaje de goles obtenidos con Portugal en la historia, tiene el mayor porcentaje de victorias obtenidas con Portugal en la historia. O sea, que evidentemente no ha ganado, sí, no ha ganado, que ha quedado muy lejos de poder hacerlo, pues seguramente también, pero se cruzó con España, ¿eh? No le ha echado Cabo Verde o no le ha echado Paraguay como le echó Alemania. O sea, yo creo que hay que decir también las cosas como son. Antes de empezar el torneo estaba entre las candidatas, como lo ha estado España. Si hubiera jugado España contra Argentina, que se podía dar en 16avos, y una de las dos hubiera quedado eliminada, pues obviamente es por el potencial de la otra, ¿no? No solo por lo que tú seas como equipo. Y bueno, vamos a ver ahora a Jorge Jesús dónde puede situar esta selección, ¿no? Que mucho se habla y se critica a Roberto Martínez, evidentemente por todo el ruido generado por la presidencia de la federación, que llegó con Roberto Martínez ya en el cargo y lo han aguantado hasta que han podido, bueno, terminar el contrato, eso para empezar, pero lo han aguantado hasta que han podido hacer el cambio, pero no era el entrenador que ellos habían decidido, porque no era el suyo, venía de la dirección anterior y por lo tanto era lógico que saliera. Mañana mismo firmó a Roberto Martínez para Colombia. Sí, Es que es muy difícil ganar. Es que de verdad, selecciones solo pero gana una. pero el Es que es performance, pero tremendo. más allá de los resultados, Aritz, es decir, la selección, claro que es de opiniones, pero la mía, por ejemplo, Sí, es que jugó un mundial muy por debajo de lo que esperábamos, con una nómina sí. muy superior a las últimas Portugal de los mundiales. Traía el mejor, se supone, uno de los mejores mediocampos del mundo, traía una gran defensa, traía unos tremendos atacantes, y contra Colombia, por ejemplo, no jugó un buen partido, jugó No. pues, hombre, contra Congo un partido bien discreto, contra Croacia lo ganó apenas. Me parece que el Mundial de Portugal es muy pobre. Sí, es pobre, es pobre. También le gana en el minuto 90 a España, ¿eh? No le gana 5-0 en ese partido, o sea que está hasta el final la cosa muy, muy igualada. Estoy contigo en que no ha sido el mejor partido. Sí que se le puede achacar a Roberto, pero también lo contrario hubiera sido debatible, que haya ido a muerte con Cristiano Ronaldo hasta el final y más allá. Cierto, ¿ cierto. qué hubiera pasado de lo contrario, ¿no? Si hubiera dejado en el banquillo, si no hubiera jugado, si hubiera armado el mismo debate o mayor en la dirección contraria. Entonces, ha pasado lo mismo un poco con Ancelotti y Neymar. Al final ha respetado demasiado a las leyendas, pero es que, claro, es complicado saber zanjar el asunto de una leyenda cuando estamos hablando del mejor jugador de la historia de Portugal y uno de los mejores de la historia del fútbol, como es Cristiano Ronaldo. Cristian, ¿qué opinas de Roberto Martínez en Portugal? No, bueno, me parece bien, bien. La verdad que, a ver, habrá que ver cómo sigue todo esto, pero bien, ahí. Me parece que Portugal, sí, a ver, me parece que Portugal ha venido, lo que quiero dejar en claro que Portugal ha perdido con una buena selección, tiene una buena cama de jugadores, habrá que ver cómo seguirá el proceso, pero lo más importante de Portugal, más allá de su entrenador, tiene que ver con el grupo que queda. El retiro de Cristiano Ronaldo, para mí, yo lo decía el otro día, acá lo decíamos con Andrés, lo que pasa en esta generación no es que se le va el mejor jugador de la historia y va a quedar huérfana, porque ahora sí, ya no depende de un solo jugador. Portugal tiene muchísimos jugadores buenos como para armar un equipo, como fue la Alemania. O sea, Alemania nunca tuvo una figura. Yo siempre doy ese ejemplo, más allá de Mateus, puede ser que ha sido un jugador extraordinario, pero Alemania siempre fue una selección armada con muy buenos jugadores. Y me parece que es lo que más tiene que fijarse Portugal, digo, su semillero, cómo cambió, cómo se modificó y la etapa que vendrá, bueno, con el entrenador que llegue será diferente.